o para que conversemos hoy día respecto a la prisión política mapuche. Hoy día, en la actualidad, si nos vamos al discurso oficial, hoy día no existen presos políticos mapuche. Hoy día existen mapuches, hay delincuentes que están encarcelados, a los que se le ha aplicado la ley, como a todos. La igualdad ante la ley la usan para eso. Pero nosotros como movimiento mapuche y como pueblo mapuche en general, nosotros reconocemos y reivindicamos a nuestros hermanos que hoy día están encarcelados. En la actualidad, el día de hoy, tenemos 39 hermanos y hermanas mapuches que están encarcelados en las distintas cárceles del sur de Chile. En la cárcel de Coyipulli tenemos un hermano, condenado a 15 años. En la cárcel de Angol tenemos a 3 hermanos, 2 de ellos condenados a 10 años y un día, uno está en proceso. En la cárcel de Temuco tenemos a 16 hermanos, solo en la cárcel masculina. En la cárcel femenina tenemos a la machi Francisca Linconao. Tenemos también en la cárcel de Nueva Imperial un lamien que también fue condenado a 3 años y un día. En la cárcel de Lebu tenemos 15 lamien que están encarcelados. En la cárcel de Arauco hay una lamien que está encarcelada y que está embarazada. Fue condenada a 5 años y un día y su bebé va a nacer en prisión política. Tenemos también en Valdivia un lamien encarcelado. Y así, mañana probablemente esta cifra cambie, pasado cambie, va a aumentar, puede disminuir en un tiempo por el cambio de medidas cautelares, pero después va a aumentar. Y así hemos ido viendo que estas cifras han ido aumentando a medida que la resistencia mapuche se ha ido fortaleciendo. La única respuesta del Estado para el denominado conflicto mapuche, que tajantemente lo descartamos, porque esa denominación implica la carga negativa hacia nosotros, que nosotros somos conflicto, cuando en realidad el tema del conflicto lo tienen ellos, por su ceguera institucional, su ceguera estructural de violencia que se ejerce con su estructura de Estado respecto a nuestro pueblo. Y esa ceguera ha hecho que este asunto histórico, político, mapuche, de la relación del pueblo mapuche con el Estado de Chile, principalmente es una cuestión histórica política que se ha resuelto hoy a través de las leyes, a través de la represión y a través de una judicialización.